Karate Kid nos enseñó demasiadas cosas a través del señor Miyagi, un maestro que sirvió al mismo tiempo como una figura paterna para Daniel, quien a su vez intentó aprender todas las enseñanzas que podía, pero hubo una entre todas ellas, la cual la considero una de las más importantes, y esa es el miedo. Pero, ¿qué es el miedo? El miedo es una emoción natural que se caracteriza por experimentar una sensación desagradable e intensa ante la percepción de un peligro real o imaginario. Y aquí tenemos dos palabras muy importantes: lo real y lo imaginario. Para Daniel, en este punto de la historia, era un chico el cual ya había vencido sus miedos, ganando el torneo del All Valley en contra de todo pronóstico, enfrentando a su vez a sus bravucones y superándose a sí mismo. Y no solo eso, pues también se enfrentó con inseguridad a un luchador más preparado y fuerte que él, derrotándolo y humillándolo, ganando el respeto de todo un pueblo. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? En teoría, podríamos decir que para Daniel ya no había otra cosa por la cual temer. Había vencido ya todos sus desafíos hasta ahora y tenía un maestro el cual no solo lo apoyaba, sino que también lo respaldaba ante todo. Y esto sería una de las razones por la cual Daniel volvería a sentir miedo. Es así como llegamos a Karate Kid 3, donde resulta que un nuevo torneo del All Valley daba comienzo, con la organización invitando a Daniel a defender su título como campeón, pero Daniel no contaba con algo. Resulta ser que un día Daniel, entusiasmado, le cuenta todo esto al señor Miyagi, donde le pregunta si puede volver a entrenarlo para el torneo, a lo que el señor Miyagi se niega, puesto que el karate es solo para la defensa, no para un trofeo de metal y plástico. Daniel en un principio no lo entiende, pero de una u otra forma lo llega a comprender. Pero algo inesperado sucede. Resulta que para este punto Daniel y el señor Miyagi tenían juntos un pequeño negocio de bonsáis, pero un día una visita inesperada interrumpiría el negocio, llegando dos tipos para amenazarlo y para que se inscribiera en el torneo, siendo uno de estos Mike Barnes, el cual sería uno de los causantes en que Daniel volviera a sentir miedo. Pero no nos adelantemos. Resulta ser que a su vez un tipo llamado Terry Silver llegaría para visitar a Daniel, presentándose como un amigo lejano del sensei Chris, pero no siendo para nada alguien como él, cosa que sería mentira y nos enteraríamos de sus verdaderos planes más adelante, ya que en realidad solo era un tipo que llegaría para atormentar a Daniel y hacer sufrir a solo un pobre chico de preparatoria. Grande Silver, todo un chat. Pero las cosas volverían a empeorar, ya que Mike Barnes volvería para amenazar a Daniel haciendo que firme su participación para el torneo. Lo curioso era que todas estas amenazas y atentados eran solo para que Mike pudiera obtener el 50% de las acciones de Cobra Kai. Esto como un plan de Silver para que Mike lo humillara en una hipotética final y así tomara venganza por la humillación que Daniel y Miyagi le dieron al dojo luego de derrotar a Chris. ¿Quién diría que unos señores pasando los 30 se obsesionarían con un señor de la tercera edad y un niño de preparatoria? Pero bueno, esto no acabaría aquí, puesto que luego del atentado en contra de Daniel, este vuelve con el señor Miyagi para pedirle nuevamente que lo entrene, puesto que el contrato ya estaba firmado, pero Miyagi nuevamente se niega, por lo que al Daniel verse acorralado y sin tener el apoyo de su maestro y mentor, Terry Silver se terminaría convirtiendo en una puerta para Daniel, siendo así entrenado por este, pero sin que Daniel supiera que solo sería un conejillo de indias, con Silver haciéndolo sufrir e intentando que se lesione, para que así Barnes lo acabara fácilmente. Aunque eso sí, Terry Silver sí le enseñaría unas cuantas cosas, pero serían cosas simplemente para hacer a Daniel apartarse de las enseñanzas de Miyagi, con Daniel teniendo los principios de Cobra Kai como lema tan icónico de golpear primero, pero convirtiendo así a Daniel en una persona agresiva y ruda, cosa totalmente contraria a las enseñanzas que tenía con Miyagi. Para esto, el señor Miyagi se da cuenta del camino que ahora estaba tomando Daniel, y es así como decide volver a entrenarlo luego de ver que como tanto Chris y como Terry Silver estaban conspirando en contra de él, y que era una amenaza mucho más grande de la que se imaginaba, de paso humillando a estos dos y demostrándoles cuál es la verdadera fortaleza del karate. Es así como tenemos a Daniel siendo entrenado de nuevo por el señor Miyagi, con el torneo dando comienzo, pero ahora teniendo
viendo un Daniel nervioso y cauteloso, tal como la vez que tuvo con su primer torneo. Cosa realmente curiosa, ya que uno podría pensar que para Daniel esto sería pan comido, luego de haberse enfrentado a todos los Cobra Kai en el año anterior, o incluso ya habiendo luchado hasta la muerte en contra de Chosen, pero esta vez sería diferente. Daniel no solo estaría nervioso por todo lo que vio de Mike Barnes y luego de ver a Terry Silver y Chris formando equipo, sino que tendría miedo de sí mismo. Daniel está en un punto donde dudaba de sus habilidades, ya que no sabía si de verdad podría ganar este torneo, mucho menos luego de ver a tales monstruos juntos en contra de él. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis. La razón principal por la que Daniel está tan lleno de dudas no es culpa suya, sino del señor Miyagi. Y déjame te explico. Al inicio de todo este conflicto, vemos cómo Daniel va con el señor Miyagi para ver la posibilidad de que lo entrene, esto para defender su título, pero el señor Miyagi se niega debido a sus convicciones y la forma en la que él lo ve, creyendo que este nuevo título no le traería ningún beneficio extra, sino vanagloria y ego. Pero aún así, Daniel vuelve a pedírselo luego de ser atacado por Mike y de obviamente quedarse sin opciones más que participar en el torneo. Y nuevamente el señor Miyagi se niega, dejando a Daniel no solo sin opciones, sino también decepcionado y abandonado por su maestro. Y miren, lo que a Daniel siempre hace que se levante y se enfrenta a sus miedos era el señor Miyagi, y a la hora de sentirse sin su respaldo era como si estuviera solo, sin nadie que lo ayudara y sin nadie que lo guiara. Es por eso que acepta ser entrenado por Silver en primer lugar, ya que no tenía ninguna otra salida. Es por eso que para mí el señor Miyagi es uno de los principales causantes de esta situación, porque no es hasta que ve el peligro que representaba al Silver con sus propios ojos que decidió ayudar a Daniel, pero podría decirse que ya era demasiado tarde, ya que Daniel estaba en un punto crítico tanto mentalmente como emocionalmente. Y si desde un principio el señor Miyagi hubiera aceptado a Daniel para volver a entrenar, Daniel no hubiera pasado por todo el sufrimiento y decaída mental que vivió. Pero a su vez, por fortuna, el señor Miyagi sería el que arreglaría y le volvería el valor y la confianza a Daniel más adelante. Es por eso que llegamos a la escena que lo cambiaría todo. La pelea da comienzo y los pensamientos de Daniel se hacen una realidad. Mike es muy superior y lo termina pasando por encima, pero la soberbia termina causando que desperdiciara puntos a propósito, haciendo sufrir a Daniel justo como Terry Silver quería, con este diciéndole a Daniel que esto apenas comenzaba. Con un Daniel lleno de miedo y sin saber qué hacer para enfrentar esto, vuelve a sentir el miedo y el temor que alguna vez llegó a tener al enfrentar a los estudiantes de Cobra Kai. Pero Mike no se guarda nada y golpea en repetidas ocasiones a Daniel, lastimándolo y dejándolo en el suelo, con un Daniel sintiendo un dolor como nunca antes, pero levantándose en repetidas ocasiones, demostrando así la fortaleza que aún tenía. Pero el daño es tal que Daniel nuevamente es mandado a la lona, pasando a ser la pelea a una de muerte súbita, pero con Daniel no queriendo continuar más con la pelea, rindiéndose y queriendo abandonar el lugar junto a su maestro, diciéndole al propio Miyagi que esto había acabado, confesándole que tenía miedo y deseaba retirarse en este instante, a lo que el señor Miyagi no está de acuerdo y le da unas palabras que cambiaría y glorificaría a esta película. Bien perder con el oponente, pero no con el miedo. Centra la mirada. Mejor karate está dentro de ti. Déjalo salir. Esta escena es lo que lo cambia todo para Daniel. De todas las enseñanzas que el señor Miyagi le dio a través de este año, esta sería la que lo haría nuevamente levantarse y enfrentar sus miedos. Las palabras del señor Miyagi tienen un significado grandísimo para nosotros. Está bien que perdamos contra el oponente, pero no con el miedo. El miedo muchas veces es el que nos hace retroceder. El miedo a tomar un nuevo camino, un nuevo trabajo o empezar un negocio, o hasta lo más sencillo como hablarle a aquella chica o chico que te gusta. Es por eso que estas palabras resuenan en la mente de Daniel, levantándose una vez más para enfrentar su miedo, concentrando la mirada justo así como el señor Miyagi se lo dijo y sacando su mejor karate que podía tener, viniendo así de su interior, venciendo así a Mike Barnes en un descuido y obteniendo el punto ganador que lo convertiría en el campeón del All Valley por 2 años consecutivos, cerrando así una historia de altas y bajadas, celebrando junto a su maestro
maestro un título por el cual no creía, pero el cual demostró Daniel que le hacía falta, abrazando así no solo a su maestro, sino también a su padre. Sin duda alguna, la saga de Karate Kid nos hizo apreciar las enseñanzas del señor Miyagi, ya que esas enseñanzas no solo iban dirigidas a Daniel, sino también a nosotros. Enseñanzas que trascenderían por generaciones, y que para mí esta última sería una de las más importantes, siendo la escena que glorificó a esta saga. Y bueno, déjenme abajo en los comentarios cuál es su película preferida de la saga de Karate Kid. Díganme también qué otros videos les gustaría ver, y si les gustaría ver el Prime de Johnny o el Prime de Daniel de la saga de Karate Kid. Y bueno, sea cual sea su opinión, yo los estaré leyendo aquí abajo, así que no olviden suscribirse y darle like. Mi nombre es Sajid y nos vemos en un próximo video. Chao.